Bueno, Bueno, bienvenidos a este espacio. Primero, Ulises, muchísimas gracias por tu apertura, por estar aquí en este espacio que deseamos crear, que le pusimos de nombre Por dónde le entra el agua al coco. Salió de una idea, una charla por ahí que siempre cuando creamos productos, servicios o cualquier proyecto, por lo general tenemos un inicio a fin en el proyecto, pero en el producto tenemos un más allá, ¿no? La gestión del producto, algo que a veces nunca acaba. Y algún rato conversábamos con amigos en tecnología y decíamos que siempre hay riesgos o hay problemas, o ahora que vamos a hablar de conversaciones limpias, cuando esa conversación tal vez no fluye o no tenemos un diálogo, que tú ya nos vas a dar aquí herramientas para esto. Por lo general, tenemos muchos desperdicios en esta gestión de productos y también tenemos muchos riesgos, muchos problemas que a veces son bastante caóticos. Y nos preguntamos con este amigo en tecnología, decíamos, ¿por dónde le entra el agua al coco? Y bueno, a veces la conclusión es que por todas partes y a veces no sabemos, ¿no? Porque el coco siempre tiene agua. sí, Pero la idea de estas conversaciones es lograr encontrar herramientas que nos permitan prácticamente minimizar esos riesgos que tenemos en la creación de productos y servicios. Así que yo les presento a Ulises Águila. Es una persona que está mucho tiempo en agilidad, por ahí tiene una trayectoria bastante grande. Creo que es un ser humano muy humilde en función de sus conocimientos, y realmente tenerlo acá es una gran oportunidad. Él es mexicano, sin embargo, actualmente se encuentra por Barcelona y bueno, por eso cuando estemos con Ulises vamos a tener estos espacios en estas horas que podemos conectarnos de varios usos horarios. Así que bienvenido, muchas gracias por tu aporte y pues este espacio es tuyo, Ulises. vale. Bueno, por fin se da este espacio. Muchísimas gracias, Edna, por este, este evento. Eh, Hoy vamos a tratar el tema de conversiones limpias. Va a ser un mini taller, no es una masterclass, no es yo hablando todo el tiempo. Si bien yo voy a hablar algunos conceptos clave que pueden ser interesantes, no es mi intención hacer un webinar donde yo solamente estoy hablando. Es más un taller donde ustedes se pueden llevar cosas prácticas. Y bueno, para esto quiero empezar con un mini ejercicio muy rápido. Antes de empezar, en el chat, me gustaría que pudieran escribir qué te gustaría que pasara en esta sesión. Solo saber qué es lo que tú esperas. Si puedes, si pudieras ponerlo en el chat, qué es lo que te gustaría que pasara en esta sesión, qué es lo que te imaginaste cuando te inscribiste. Igual así es más fácil. Eh, lo primero que se te venga a la mente. ¿Se puede decir que estaremos viendo perspectiva humana? ¿Ok? Sí, claro que sí, Francisco. Quiero que por favor comenten lo que se les viene a la mente, porque igual no hay ese detalle de lo que vamos a ver y quiero saber qué es lo que ustedes tienen pensado. Veo la gran necesidad cuando estamos en empresas, el que muchas veces tenemos mm, poca claridad de lo que queremos lograr y muchas veces hay esta necesidad en las empresas de poder alinearnos, de poder trabajar de manera conjunta. Y justo hoy lo que vamos a hacer es básicamente un ejemplo en el área de producto. Es un ejercicio muy bueno y esto, como les comentaba, es simplemente un tallercito, es un taller. Entonces, para poder dar introducción a esta parte práctica de la parte estratégica y de la parte de conversaciones limpias, lo que vamos a hacer es vamos a hacer, vamos a explicar el concepto de conversiones limpias. Y antes de que yo les empiece a explicar teorías y les diga quién hizo la teoría de lenguaje limpio, yo lo primero que quiero hacer es hacer un ejercicio y a partir después del ejercicio lo que vamos a hacer entonces es irnos a la estructura conceptual. Entonces, lo que me gustaría es que si pueden, por favor, pudieran prender su cámara, si es posible, me ayudaría mucho para poder llevar ese taller y de esta forma poder facilitar este siguiente ejercicio. Me gustaría, bueno, ahora que está entrando Uber, ahí no sé cómo se pronuncia Uber, lo que quiero ahora es que sin hacer trampas, porque vamos a ir a pequeños grupos,
cierres tus ojos y pienses en una flor. Quiero que por favor pienses en una flor. Y quiero que te imagines ese escenario de esa flor con esos detalles. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay del lado? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cómo es? ¿Qué colores hay? Todo el detalle que te imagines de esa flor. Vamos a dar 10 segundos más para que te imagines esa flor y entonces podamos tomarle una fotografía a esa flor y usemos esa fotografía para explicar qué son conversaciones limpias. ¿Listos? Vale. Entonces, quiero que por favor guarden muy bien esa imagen que acaban de hacerse de conversaciones de flor. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dividirnos en dos grupos. Son dos grupos. Por ahora, en este caso va a estar Francisco Toscano con Leonardo. Por favor, díganme si no pueden participar. Uber y Irving. Y lo que vamos a hacer, les voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación es, voy a volver a compartir. Lo que vamos a hacer es, vamos a practicar lenguaje limpio por medio de unas preguntas. Yo les comentaba que si podían tener un boli, una pluma y un papel, porque quiero que anoten unas preguntas que vamos a usar de plantilla en lo que explico en la instrucción. Esto va a ser un ejercicio de 8 minutos, de 6 a 8 minutos, donde vamos a dividir 3 minutos para una parte y de 3 a 4 minutos a la otra parte. Y lo que quiero que escriben, ustedes pueden hacer pueden hacer un print screen de pantalla si les es más fácil. Yo les recomiendo que escriban esas 3 preguntas plantilla. Y lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar 3 preguntas. ¿Qué clase de X es tu X? Ahora te explico un ejemplo de cómo funciona. Hay algo más acerca de ese X y dónde está esa X. En este caso es una flor. Yo voy a empezar preguntando, ¿qué clase de flor es tu flor? A lo mejor Edna me podría decir, bueno, es una rosa. Entonces me dice, bueno, y esa rosa tiene pétalos verdes. Entonces yo voy a preguntarle, ¿qué clase de pétalos verdes? Y entonces yo puedo ir indagando un poco más solo con preguntas. Yo también puedo preguntarle a Edna, ¿hay algo más acerca de ese verde? ¿O hay algo más acerca de esa flor? Y también puedo preguntarle a Edna, ¿y dónde está esa flor? Y entonces Edna me puede decir, esa flor está en el campo. ¿Hay algo más acerca de ese campo? Simplemente lo único que voy a hacer es, voy a hacer preguntas, voy a hacer 3 simples preguntas que voy a reenfocarlas según lo que estoy escuchando en base a la fotografía que tiene la otra persona. En este caso, si Edna se imagina una foto de una flor, si yo empiezo, yo voy a ser la persona que va a, voy a ser la persona que va a hacer las preguntas y la otra persona lo que va a hacer es simplemente responder esas 3 preguntas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Ya notaron las preguntas? Se inicia, ¿cómo se inicia? Pueden, Sí. ajá, Ujú. pueden capturar la pantalla también. Sí. O pueden capturar la pantalla o pueden anotar las preguntas. Ujú. Aquí lo importante es practicar la pregunta para que explicar qué es el concepto de lenguaje limpio. Entonces, hay 2 rooms. Por ahora veo que está Francisco Irving en uno, Uber y Leonardo en otro. Por favor, díganme si no van a participar para que no entremos al room y, bueno, la otra persona no pueda hablar. Bueno, sí. Les recomiendo muchísimo que lo hagan. Entonces, en base a la imagen que yo tengo de la flor, lo que yo voy a hacer es, voy a simplemente responder a las preguntas que me hace mi compañero. Y para esto voy a dar de 3 a 4 minutos. Yo, cuando tengamos 3 a 4 minutos, yo voy a enviar un mensaje de broadcast y la otra persona va a hacer un cambio. Si ustedes si quieren pueden autoorganizarse y hacer el cambio a los 3 o 4 minutos. ¿Queda Oh, claro? Ulises, ¿qué tal? ¿Me Sí. escuchas? Sí, hola Irving. ¿Qué tal? Sorry, no sé si podría repetir, hacer un tipo de sorry que estaba contestando un mail, así que no sé la Sí, secuencia, pero sí tengo capturado las 3 preguntas. ok. Vamos a volver a repetir para las personas que han llegado muy rápido. El ejercicio es pensar en una flor, ese fue el ejercicio anterior. Nos imaginamos una flor con el detalle y una vez que nos hemos imaginado la flor con el detalle, lo que vamos a hacer es vamos a irnos a un breakout room de 2 personas. Y la idea es explicar el concepto de lenguaje limpio. El lenguaje limpio consta en este caso de 3 preguntas plantilla, que son las que te estoy poniendo aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a preguntarle a la otra persona, si yo empiezo voy a preguntarle qué clase de flor es tu flor,
o hay algo más cerca de tu flor, o dónde está esa flor. Puedo empezar con esas tres preguntas, pero luego esas preguntas pueden ir evolucionando a otro tipo de preguntas. Por ejemplo, alguien me dice, la flor es de color verde. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué clase de verde es tu verde? ¿O qué clase de flor, qué clase de verde es tu flor? Yo puedo indagar un poco más sobre el detalle sobre lo que yo estoy escuchando. ¿Queda claro? Entonces lo que quiero es que practiquen las preguntas y ahorita hacemos un debrief de por qué hemos elegido esas preguntas y qué potencia tienes y qué características tienen esas preguntas y cómo funcionan. Pero quiero que lo hagamos a través de la práctica. Entonces vamos ahí. De todos modos voy a intentar entrar a los rooms por si hay alguna duda. Ujú. Yo Se me quedo aquí pueden, con Edna. se Sí. pueden mover en el ejercicio autónomamente a cada sala, ¿verdad? O No, no, la idea les es que vas a queden en mandar. pares. En Ok, pares. Yo si quieres me quedo contigo porque creo que hay una persona extra y así podemos hacer el ejemplo tú y yo. No sé perfecto. si todavía... Sí. Vale, si pueden unirse, Francisco Irving al room 1 y al room 2 Uber y Leonardo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo voy a ser facilitador, si quieren. Quiero que, por favor, ¿quién quiere empezar? ¿O quieren que empiece yo? ¿Cómo lo hacemos? A ver, yo me voy a lanzar para aprender. Vale, Dale. A ok. ver, qué clase? No sé exactamente el nombre, le pueden decir flor de lis. He escuchado aquí en Ecuador que le dicen flor de lis, flor de azucena. Es una flor que es muy característica de colocarla en ramos de flores. Hay de diferentes colores. Y Ah, la- ah, ah. Aquí, ojo, o sea, si te toca a ti, lo único que tú tienes que hacer es preguntarle a Uber preguntas para entender qué clase de... Voy a hacer, si quieres, yo el ejemplo. a ver, dale. Uber, ¿qué clase de flor es tu flor? Es una flor de tipo margarita. Margarita. ¿Hay algo más acerca de esa margarita? Sí, no es blanca. ¿Dónde está esa margarita? Está en un jardín, eh, Ujú. en un jardín de casa. ¿Qué clase de jardín es ese jardín? Es un jardín ornamental con más flores y con más plantas de tipo ornamental. ¿Ok? ¿Hay algo más acerca de esa flor que te imaginaste? Eh, sí, que tiene el color no es blanco, sino está con colores de los pétalos azul y rojo. ¿Ok? Los ¿Qué de azul clase y de rojo, dijo. ¿Sí? Sí. azul y rojo? ¿Qué clase de azul y rojo? Eh, un azul color rey y un rojo Ferrari. ¿Ok? ¿Hay algo más acerca de esa flor? No, ¿Ok? Bueno, ya es un ejemplo. ¿Vale? Ahora, si quieres tú, Uber, empieza a preguntar a Edna en base al ejemplo que yo te hice contigo y prueba un poco las tres preguntas. vale, listo. Egna, ¿qué clase de flor es tu flor? Eh, mi flor es una azucena. Ok. ¿Esa Azucena dónde está? Pues, Esta azucena está en un florero con, sí, un florero de cristal. ok. ¿Y hay algo más acerca de esa flor que deba conocer? Sí, cerca de esa misma flor hay unas flores muy chiquitas, blancas, como Sí, que, como que le hacen un follaje a la flor. ok. ¿Hay algo adicional de esa flor que deba conocer? Algo adicional. Es una flor muy conocida y que le ponen por lo general en los arreglos de flores. Es muy común aquí en Ecuador que uses esta flor para colocarla en,
en Los arreglos, arreglos en florales. arreglos. ¿Y tiene algún color específico o alguna forma específica? Sí, su forma es como una, ¿cómo te puedo decir? A ver, el color. Es como que por fuera es rojiza, pero también media rosadita hacia afuera. Eh, Ok, Como que hay una gama, no es solo de un solo color, sino que tú puedes ver en sus pétalos, puedes ver diferentes gamas de rosados y en ciertas partes como blancos. Eh, sí, y la forma, creo que si lo vemos, si vemos algunas de estas flores, nos va a coincidir que son como unas estrellitas abiertas, los pétalos se abren y forman como una estrella. Por lo ok. general tienen unos tres, seis, como seis pétalos como que se entrelazan, pero yo la veo y me imagino como una estrella en donde también en los pétalos suelen tener como puntitos del color más intenso que tienen, como que son pecositas. Y en el centro tienen unos, por donde cogen el polen no sé cómo se llaman, Abejas esto, o los... pistilos, no Ok, sé. sí. Son como estos palitos que en sus puntitas tienen redondito y ahí tienen polen las flores. Entonces en el centro tienen estos palitos que no recuerdo cómo se llaman. Ok. Ajá, creo que eso. De ahí sus hojas son verdes, sí tienen hojitas, pero por lo general las usan para ponerlas En en los arreglos. arreglos. Ok, Acá les he visto mucho en Ecuador así. vale. Creo que Mm, Ulises fue a ayudar al otro grupo. vale, no sé si ya nos devolveríamos. Déjalo. Puede ser. Si quieres nos devolvemos. Ok, Salimos a la sala grande. Gracias. gracias a ti. Bueno, ahora vamos a ver un poco hacer el debrief. Ok, bueno, me gustaría saber cómo les fue, qué es qué sensaciones y descubrimientos tienen sobre el hacer esas preguntas. Pues si eres el que da la respuesta, bueno, igual si eres el que indaga, pues tienes que tratar de indagar más y más para poder entender qué es Sí, lo que la otra persona pensó o lo que la sí, otra persona tenía en mente, ¿sí? ok, Y para poder darle o transmitirle a la otra persona, pues tienes que sí, ser como entrar en mucho detalle, ¿no? ujú, Dar suficiente detalle o contexto para que uno pueda compartir como eso que está en la imaginación de la otra persona. exacto, ok. ¿Algo más? ¿Algún A comentario mí me más? sucedió que quería describir, o sea, nunca había descrito una flor. Tampoco me sé los nombres de las flores. Y como que en mi mente la sensación que tuve es como que al principio como decía miércoles, ¿cómo se llama esto? O sea, Sí, sí, sí sí, hubo una ligera sensación de como que un poco de ansiedad, dado que no tengo el sí, conocimiento, no soy una florista. sí, sí, Y hubo partes en las que sentí que, o sea, sí me emocionó, dije, bueno, no sé de flores, pero voy a describir de manera creativa y era como que traté de buscar una manera de hacerme entender, porque sí, no sabía cómo era la flor, entonces hice como una analogía, es como una estrella, creo que es pistilos, creo, lo del centro. No sí, sabía cómo se llamaba y dije unos palitos, ¿no? Que son así del sí, polen. Como que me tocó claro, describir más a detalle sí, lo que tenía dado mi desconocimiento. sí, sí. Bueno, resulta que no hay flores idénticas, ¿no? Cada quien tiene una idea de flor distinta en su cabeza y como bien dices, Edna, a veces lo que nos sucede es que lo que nos imaginamos es difícil de describir. Y esto al final es un problema en el tema de la comunicación, especialmente si hablamos de empresas, ¿no? El lenguaje limpio está impulsado por un señor que se llama David Groove,
en los 80s, él fue un terapeuta que ayudaba pues a sus pacientes y se dio cuenta que las personas hablaban normalmente en metáforas. Para comunicarnos, nosotros nos comunicamos en metáforas, es algo que muchos de nosotros no somos conscientes. Y al final el lenguaje limpio tiene que ver con hacer preguntas de tal forma que no contaminemos o impongamos un punto de vista en la otra persona. Y hay muchos ejemplos de metáforas en el lenguaje cuando interpretamos, especialmente cuando interactuamos en las organizaciones, pero quiero poner ejemplos muy básicos para que nos demos cuenta de en qué situación nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo es dinero. Esa es una metáfora. ¿A qué te refieres con dinero? ¿A qué te refieres con tiempo? No, el tiempo es dinero. ¿Cómo que el tiempo es dinero? Eso es una metáfora. Lo digo de corazón. El equipo está quemado. ¿A qué te refieres con quemado, por ejemplo? ¿No? Podríamos preguntar. Solo los soñadores mueven montañas. Y si nos damos cuenta, hay metáforas todo el tiempo en nuestro lenguaje. Entonces, imaginemos todas esas metáforas del lenguaje cuando interpretamos en nuestras interacciones en las organizaciones. Es que yo creía que cuando decía este concepto se refería a este punto, pero al final muchas veces entendemos distinto las cosas, ¿no? Y ya no hablemos si empezamos a tratar sobre un problema, sobre una solución, sobre una estrategia, sobre el propio comportamiento de otras personas. Por ahí Edna hiciste un comentario súper interesante que también viene en varios autores. David Wood creo que es una de las personas que también habla de esto. Y es que como que no nos enseñan a describir un poco esta parte abstracta, ¿no? Entonces es de hecho un ejercicio que nosotros tenemos que hacer, practicar ese lenguaje, esa parte de metáfora de a qué nos referimos. Si hablamos de una flor, ¿qué tipo de flor es la que es tu flor, ¿no? Y aquí nos dimos cuenta que pues la flor puede ser algo bien distinto de cada persona. Quiero hacer una observación porque cuando fui a los breakout rooms, por ahí alguien intentó hacer la pregunta, pero no fue un lenguaje limpio, porque impuso parte de su punto de vista. Por ahí estoy parafraseando, no fue exactamente cómo fue, pero dijo, y cuéntame cómo son los sentimientos alrededor de esa flor. Pero digamos, el cliente nunca habló de sentimientos. Entonces, si yo hago una pregunta que compongo una pregunta limpia, donde no tiene nada que ver con lo que la otra persona ha hablado, entonces ya no es lenguaje limpio. La idea del lenguaje limpio es no intervenir en lo que la otra persona quiere decir exactamente. ¿Sí queda claro? Entonces, esas tres preguntas que hemos visto hasta este momento con las tres plantillas, ¿no? Con las preguntas plantilla, lo que buscábamos era entender un poco la idea de la flor de la otra persona. Y aquí nos dimos cuenta que la idea de la flor en cada persona es muy distinta. Entonces, imaginemos, si hablamos de flores en conversaciones, creemos que todo el mundo entendemos el concepto de flor en un concepto tan tonto. ¿Qué pasará con conceptos más complicados, más abstractos, más técnicos, ¿no? Al final nos damos cuenta que pues si hablamos, si mucho de nuestro lenguaje es un lenguaje basado en metáforas o en cosas que son más técnicas, pues al final tenemos mucha desinformación en cómo nos comunicamos. Por eso el título del lenguaje limpio y conversiones estratégicas, que creo que son parte importante al momento de trabajar en organizaciones. Entonces, si hablamos de conversaciones limpias, y hablamos también de un mal entendimiento de los problemas, también nos podemos encontrar con situaciones como estas, ¿no? Es que el problema es la falta de agilidad. Por ahí he escuchado mucho esta idea de que, bueno, ese es el problema, ¿no? O es que no tienen tiempo, es otra forma también de explicar de una manera muy global, muy abstracta, poco detallada, que no tienen tiempo. ¿A qué nos referimos con que no tienen tiempo? O el problema es que no tienen growth mindset, ¿no? Por ahí está muy de moda el growth mindset. O el problema es que no tienen un mindset ágil. O el problema es que les falta una cultura ágil. O el problema es que no nos hacen caso. Entonces, todo esto es parte de un lenguaje muy ambiguo donde no indagamos más sobre a qué nos referimos, ¿no? Y muchas veces todo esto también está muy enfocado a la queja, a la solución y a las teorías ágiles. Y bueno, ahora que está de moda mucho el tema de transformaciones, lo que normalmente hacemos cuando trabajamos con una empresa es vender la teoría ágil. Es que haz SAFe, es que haz este framework, es que haz... Está grabado en YouTube, ¿no? Pues, ¿Perdón? Creo que se Por ahí cruzó. es Ya de Ok. silencio. Ok, bueno, ahí ya lo he silenciado.
Perdón, Edgar, si quieres hablar, por favor, abre el micrófono y coméntanos, o quien quiera comentar. Entonces, al final, todo esto, todos esos problemas, ¿no? De los que son muy ambiguos, son basados, vamos a decir, metáforas, cosas muy amplias, es realmente una venta de quejas, venta de soluciones, venta de teorías ágiles, pero al final, el problema, pues, no es la forma correcta de atacarlo. Y creo que al final, si lo queremos trabajar en cosas colectivas, ¿no? Si queremos trabajar en la inteligencia colectiva, lo primero que tenemos que tener es tener una motivación intrínseca de lo que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo si lo hacemos de forma colaborativa. Clarificar significados para que sean significativos. Si nosotros no clarificamos a qué nos referimos, qué es lo que esperamos de algo, difícilmente un resultado va a ser significativo. Para mí, no lo entiendo a este mismo nivel que alguien más lo está proponiendo en un white paper o lo está proponiendo en cualquier formato que muchas veces cuesta entender, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tal si anteponemos resultados significativos claros sobre soluciones y teorías? Y ahí voy a explicar un poco a qué me refiero con esta parte. Vamos a hablar de tres razones por las cuales resolver problemas muchas veces es un error, especialmente cuando hablamos en una transformación de una organización. Por ejemplo, el primero de ellos es muy fácil expresar un problema incorrectamente. Pensamos que el problema, y estamos hablando de lenguaje limpio, ¿no? Por ahí hicimos el primer ejemplo de una flor. Describir una flor fue bien difícil. Ahora ya ni hablemos de describir un problema que es sumamente complejo, difícil, y si cada quien lo entiende distinto, al final también resulta en que cada quien lo entiende de forma distinta. Entonces eso conlleva un riesgo bien potente. Si hablamos de que no todos los problemas valen la pena resolverse, también es otro tema, ¿no? A lo mejor nos estamos enfocando de todos los problemas que hay, nos enfocamos en el menos relevante, el que menos apalancamiento tiene, y eso también nos puede causar muchos problemas, ¿no? Nos puede causar una baja credibilidad, nos puede causar un montón de otras situaciones. Y bueno, también a veces es difícil saber cuándo un problema es resuelto. Por ahí, alguna vez he tenido entrevistas y me dicen, ¿y por qué? ¿Qué KPIs haces para saber que está saliendo resultados o no? Yo estoy en contra de medir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se mide y eso es mi experiencia, ¿no? Obviamente hay cosas que puedes medir siempre y cuando tengamos un resultado significativo claro. Si hay un resultado significativo claro, entonces podemos medir las cosas, pero medir por medir es un error tremendo. Entonces, sobre todo cuando hay un problema que no está bien entendido o no está bien planteado, entonces estamos midiendo algo que no sabemos ni qué es. Entonces, aquí yo les pongo tres razones por las cuales muchas veces enfocarse en resolver problemas es difícil, es un error completamente. Aquí yo les pongo un ejemplo de la diferencia entre problema, solución y resultado. En un caso tradicional de un paciente. En un paciente el problema podría ser los síntomas, podría ser el diagnóstico, podría ser el perfil del paciente, tengo tal edad, o soy propenso a colesterol, los factores de riesgo. Eso sería, digamos, el potencial problema. La potencial solución podría ser la medicación, ¿no? Me dan una medicación que me tengo que tomar cada 8 horas o cada 2 horas de tal componente activo. Y el outcome, o el resultado, sería mi tiempo de recuperación. ¿Cuánto tiempo voy a durar en recuperarme? ¿Cómo voy a sentirme al recuperarme? ¿Cuál va a ser ese dolor que voy a tener? ¿Cómo va a ser ese tratamiento? ¿Cuál va a ser ese costo? Entonces ahí estamos hablando de resultados. Entonces, aquí la idea es liderar sobre resultados en lugar de imponer soluciones. Porque yo puedo decir, bueno, es que yo te impongo un paracetamol y eso te va a ayudar a todo lo que tú tengas. Eso es un error, porque ni siquiera sabemos cuál es el problema y ni siquiera sabemos definir cómo es el problema y todo esto que acabamos de comentar. Entonces, aquí la idea es que a partir de conversar resultados, nos vayamos para atrás y entonces nos pongamos de acuerdo en cómo llegar a ese resultado a través de entender cuáles son esos impedimentos y cuáles son esos obstáculos, ¿no? Para esto, bueno, Agenda Shift, que es todo este taller, este mini taller está enfocado en Agenda Shift. También soy entrenador de Agenda Shift, de Mike Burrows, él está en UK. Nos habla del patrón IDO, ¿no? Que es Ideal, Obstáculos y Outcomes. Entonces, el Ideal es si es que podemos participar, porque si la gente no puede participar en computadora y hacer el ejercicio, pues no vamos a poder hacer el ejercicio, pero la idea es primero idealizar ese futuro, luego buscar cuáles son esos obstáculos y luego buscar los outcomes. Tengo diseñado un ejercicio
para explicarles cómo es que ustedes pueden empezar a trabajar esto por medio de outcomes, en lugar de implementar o imponer soluciones, como muchas veces se hace en muchas de las transformaciones organizacionales. Entonces, por ahí hay una frase de Marco Aurelio súper padre, buenísima, que dice: lo que se interpone en el camino es lo que se convierte en el camino. Y va muy acorde a primero identificar estos resultados, y ya que tenemos esos resultados, digamos, quiero que los equipos trabajen de una forma colaborativa. Eso sería un outcome. Quiero que los equipos realmente busquen cómo es el usuario, lo del dolor del usuario. Quiero que, no sé, incluso cualquier uno de los principios ágiles puede ser un outcome, ¿no? Puede ser trasladado perfectamente a un outcome. Cuando ya tenemos la visión del outcome, entonces empezamos a ver qué impide eso, ¿sí? Y aquí la ventaja es que no imponemos cosas, porque podemos hablar con dirección, podemos hablar con diferentes partes de la empresa, y entonces preguntar y acordar por medio de conversaciones limpias cuáles son los outcomes que tú quieres trabajar. Y ellos mismos van a decir, bueno, quiero trabajar un poco más de forma más colaborativa. Entonces yo podría preguntar, ¿cuáles son los obstáculos para trabajar de forma más colaborativa? Entonces ellos pueden decirme, bueno, es que vemos que hay todo parte de un obstáculo, es que todos los años hay valoraciones anuales, pero no hay ningún porcentaje de evaluación anual que también haga esta parte colaborativa. Entonces aquí ya no estamos encontrando con un obstáculo, ya no estamos intentando imponer Scrum y hacer que todos trabajen de una forma ágil sin acordar un outcome. Y esto es un cambio de paradigma muy potente y creo que también muy interesante. El primero, acordar outcomes y resultados, buscar después cuáles son los obstáculos y luego buscar trabajar una estrategia para poder implementarlos y trabajarlos de una forma correcta. Entonces, aquí va con la frase de Marco Aurelio. Entonces, si lo que queremos es colaboración, autoorganización, innovación, pues prescribir soluciones ya no es el camino. Y con prescribir soluciones nos referimos a las soluciones básicas, las soluciones típicas, ¿no? No estoy en contra de las soluciones, ¿eh? Las soluciones también son potentes, son buenas, los frameworks son buenos, pero no cuando se imponen sin entender la solución, sin entender problemas, sin entender los resultados. Entonces, una prescripción de una solución es un tremendo error y es, creo, parte de por qué tenemos muchos fracasos en muchas organizaciones. ¿Por qué? Lo voy a explicar de una forma muy abstracta con una frase, lo voy a recomendar después un libro. Está en inglés esta frase, la he traducido en 3 slides en español y lo voy a intentar explicar con esta imagen. Hablando de liderazgo integral, por ahí seguramente todos hemos escuchado el liderazgo integral. ¿Qué es el liderazgo integral? Entonces, por aquí la frase primera es de 3, es: alguien es integral según qué tan libre está de sus contradicciones internas. Y sabemos que todos tenemos contradicciones, ¿no? En el sentido de, no todo es bueno, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas. Tenemos sufrimiento, tenemos gozo, ¿no? O sea, somos integrales, somos algo completo, así de esta forma. Entonces, alguien integral según qué tan libre está de sus contradicciones internas. Cuando estamos en guerra con nosotros mismos, perdemos fuerzas que actúan para autosabotearnos y nos sentimos incompletos. Y eso se refiere como, a lo mejor pongo más atención, me siento más inseguro con ciertas cosas, con ciertas áreas en las que pongo más atención, no pongo atención al resto de cosas. Pero bueno, nos podemos sentir más libres de nuestras propias contradicciones. Cuando nos sentimos más libres de nuestras contradicciones, pues nos volvemos integrales. Cuando aceptamos, por ejemplo, un reto o aceptamos una situación difícil, nos sentimos más integrales, no negamos la situación en la que estamos y entonces nos volvemos integrales. Esa es un poco la traducción de este libro, se lo recomiendo si pueden buscarlo, The Timeless Way of Building. Y aquí, bueno, un poco la frase del intento de traducción, a veces las traducciones son difíciles, ¿no? Pero la idea es que en general también pasa en las propias organizaciones, ¿no? No solamente pasa en las personas. Cuando las personas son conscientes de sus propias contradicciones, ¿no? Porque sabemos que los problemas son complejos, son contradictorios, pues más completa la organización se vuelve, ¿no? Porque dice, bueno, sé que no puedo resolver todos los proyectos porque me están empujando, me están haciendo pushing como a que todos los proyectos salgan, pero tenemos que ser conscientes que tenemos una capacidad, tenemos que ser conscientes que no podemos resolver todo, tenemos que ser conscientes que tenemos limitaciones, tenemos que ser conscientes de un montón de cosas. Entonces, esto es un poco volvernos la organización wholehearted, ¿no? Que se refiere a la organización integral o de todo el corazón, donde las empresas son capaces de entender un poco sus limitaciones. Y bueno, integral de una forma más clara se refiere también a
a que se logra a través de la participación. No somos integrales, obviamente, si las decisiones están tomadas desde un punto de vista o desde una parte jerárquica. Y bueno, y creo que eso también es parte importante del por qué entender cómo podemos ser una organización más integral. Y vamos a poner ejemplos de cuando no somos integrales, ¿no? Cuando hablamos de soluciones sin hablar del problema, porque a lo mejor hablamos de las ideas de los stakeholders, no somos integrales. Cuando imponemos una solución ante un problema equivocado, no somos integrales, vamos a implementar 6 porque esto nos va a dar agilidad sin entender ni cuál es el problema, intentando hacer que todo funcione en todos lados. No sé, ¿no? O sea, no tengo nada contra 6 o Scrum at Scale o Nexus o cualquiera, incluso Kanban o Scrum mismo. Muchas veces imponemos sin entender cuál es el problema primero. O cuando hablamos de experiencia de usuario y no hablamos de experiencia del trabajador, ¿no? Queremos hablar, las empresas tienden a decir, es que tenemos que tener una experiencia clara, una experiencia del cliente o del usuario súper buena, pero a nadie le importa hablar de si el trabajador está trabajando 60 horas, ¿no? Eso no estamos siendo integrales tampoco. O cuando el liderazgo es parte del problema, también, y no somos conscientes, o cuando exigimos una funcionalidad sin entender la capacidad del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es importante entender cuáles son nuestras limitaciones y un poco aceptarlas y decidir de una forma correcta hacia dónde queremos dirigirnos. No sé si hasta aquí hay algún comentario. Esto, bueno, yo que he facilitado varios talleres, varias generaciones de estructuras liberadoras, me recuerda mucho a with problems, ¿no? Y un problema with problems se refiere a algo a un problema social o cultural que es difícil o imposible de resolver debido a su naturaleza compleja e interconectada. Si ustedes están en tema de tecnología y estamos en tema de liderazgo, sabemos que vivimos en un tema súper complejo. Lo que pasa una vez en un equipo no vuelve a suceder en otro equipo, lo que pasa en una empresa no vuelve a suceder en otra empresa de forma igual, y al final, por eso es algo que nos gusta, ¿no? Estamos aprendiendo constantemente, es un problema complejo, porque todo está interconectado, ¿no? No simplemente vamos a aislar este problemita y ya vamos a resolverlo fácilmente, no es así de simple, ¿no? Y trabajar con personas es más complicado. Entonces, hasta aquí tienen algún comentario, chicos, pues hablo mucho, no me gusta hablar tanto. ¿Alguna reflexión antes de comenzar? Sí, Ulises, sí, tenía una duda, y es que, no sé, hubo un slide que no sé si no, sí, como que no sigue el flujo de lo que nos estás diciendo, porque, no sé, a nivel de startup se escucha mucho decir, no te enamores de la solución, sino pues, enfócate en el problema, ¿sí? Mantente sobre el problema. Pero sí, no sé si fue que leí mal en alguna de las 3, 4 slides atrás, donde lo que decías era como que no te enfoques o como que no te cases con el problema. Entonces ahí tengo como que no sé, algo que sí. no me casa entre ambas. O no Ya, sé si fue que de pronto leí mal el... sí, a mí me costó también, esta parte es como una forma diferente de trabajar en empresas. No estamos hablando quizás de problemas en el desarrollo de productos, más estamos hablando en el tema de trabajo con organizaciones, ¿no? O sea, si hablamos de un producto, pues es un pain, es un problema y entonces nos sacamos el problema, pero cuando hablamos de organizaciones, lo que buscamos son outcomes, ¿no? Buscamos, y con outcomes nos referimos, queremos que los equipos trabajen más colaborativamente, queremos un liderazgo que sea el ejemplo. Queremos departamentos que se comuniquen un poco más y que se pongan de acuerdo en la estrategia a inicio de año. Queremos, bla, bla, bla. Entonces, todos estos son outcomes, ¿no? Sí, y los podemos ver desde el término, del punto de vista del problema. El punto es que, como dijimos al principio, a veces es difícil definir un problema o los problemas están definidos de forma incorrecta. Y al final eso nos puede conllevar a llevar a las funciones incorrectas y todo un sinfín de resultados que no funcionan. Que también es otra forma, si tenemos el problema, bueno, siempre hay el método científico y tú puedes definir el problema y etcétera, pero en algo que es tan complejo como una organización, a veces no resulta complicado. Por eso yo aquí puse entre paréntesis en una transformación, no en un producto, ¿no? Yo quiero hablar un poco de cuando colaboramos, de cuando trabajamos con tecnología en departamentos que suele ser más complejo y suele ser menos acotado. En un producto quizás es un poco más acotado el problema y entonces es un problema del usuario, básicamente, un problema de resolver a un segmento. ¿Sí? No sé si lo dejé un poco más claro. Señor, gracias. ¿Sí? Entonces, y aquí ponía el ejemplo para diferenciar, ¿no? Entre el problema, solución y resultado.
Entonces, bueno, por aquí les comentaba acerca de los problemas y el WIC, ¿no? Entonces, justo lo que vamos a hacer ahora es, no sé si nos va a dar el tiempo, si vamos a poder hacerlo, vamos a hacer un ejemplo de AIDO, que es visualizar a través de un ideal, buscar los obstáculos y luego buscar los outcomes. Y esto es como una especie de demo de un taller. Y lo que vamos a hacer es, vamos a usar este juego de lenguaje limpio, que son preguntas que van asociados a entender cuándo es que tenemos que indagar o detallar más sobre los resultados, o cuándo es que tenemos que detallar o indagar más sobre los obstáculos, ¿sí? Se los voy a poner esto, no tienen que copiarlo, los voy a compartir ahora un Miro y ahí van a poder ver el ejercicio. De hecho, les voy a compartir el Miro ahora mismo para que podamos ver un poco cómo funciona. Por ahí les voy a dar acceso a este Miro. Antes de dar el acceso, primero quiero explicarles cómo es el flujo. Vamos a dividirnos en grupos de 3, 3, 3, 3, 3. Vamos a hacer 10. Edna también ahí incluye. Lo que vamos a hacer es vamos a nombrarnos ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Y vamos a poner nombre y email, o nombre si quieren nada más. Y vamos a empezar con un ideal. Y el ideal es llegar a los clientes adecuados, satisfacer sus necesidades estratégicas, lograr resultados en la forma en que aspiramos. Necesidades estratégicas entendidas como sus necesidades, nuestra estrategia, ¿sí? Entonces nos vamos a imaginar una situación ideal, como nos imaginamos una flor al principio del curso, y vamos a imaginarnos que llegamos a los clientes adecuados, que satisfacemos sus necesidades estratégicas y que logramos resultados en la forma en que aspiramos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dar 10 minutos, vamos a dar 8 minutos para responder esas 3 preguntas. Imagina que todo esto está funcionando de la mejor manera posible para todos. ¿Cómo describirías ese ideal? Entonces aquí con tus compañeros del equipo van a describir un poco cómo es ese ideal. Cuando esto sucede, cuando trabajamos con clientes adecuados, cuando satisfacemos sus necesidades estratégicas, cuando logramos los resultados que queremos en la forma que aspiramos, ¿cómo es ese ideal? Aquí tengo 10 posts para escribirlo. Luego, durante esos 8 minutos voy a escribir qué otras historias nuevas podría contar, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, estamos colaborando más con el product owner, estamos trabajando mejor con el stakeholder. La historia que tú quieras contar, corta, sobre esto que está pasando de forma ideal. Y por último voy a responder a la tercera pregunta, que es, ¿a quiénes estaríamos satisfaciendo? ¿A quiénes qué necesidades y a quiénes estaríamos satisfaciendo, ¿sí? Entonces, 3 preguntas que voy a contestar. Entonces, para esto voy a compartir, bueno, primero vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que nombraran 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9, para saber quiénes van a estar en qué equipo, ¿no? Solo tenemos 2 grupos, entonces, uno de 2 y uno de 3. Qué lástima, porque este tallercito está súper bueno y sí sería mejor que hubiera un poquito más gente, pero Es que una 6, observación, sí, me parece súper interesante la herramienta, no sé si por cuestiones de tiempo, nos va a podríamos dar. hacer un taller adjunto a este, para los que asistimos a este. eh, bueno, la idea es destinar 1 hora y media hoy. Podríamos repetir la sesión en otro momento o Es más que, gente, eso sí podríamos hacer. por ejemplo, yo tengo unas preguntas que no estaba esperando a mi turno como para hacer sobre el método Sí, anterior, como para sí, llegar a este, porque me siento incómodo llegando a este por una situación. Si yo llego al sí, Miro con mi equipo y de pronto estamos imaginando una situación ideal, dentro de esta situación ideal entiendo yo que para mí está el cliente conmigo y forma parte del equipo para que pueda tener yo esa certeza de conversación limpia, porque si no significaría que tampoco es un producto limpio o un diseño limpio, porque estoy imaginándome yo, diseñando yo, cómo soluciono yo, qué es lo que quiero medir yo. Esa es la parte que no logro entender. sí. No pasa nada. Esto es más fácil hacerlo cuando estás en el grupo y estás ideando esa situación ideal, ¿no? O sea, cuando pasa esto, cuando tú llegas vamos a hacer, es que no sé si nos va a dar tiempo, Edna, ¿tú qué opinas? ¿Qué hacemos?
Yo digo que avancemos y tal vez hagamos otra sesión como para clarificar los Vale. puntos, Vamos a hacer porque esto, no vamos a hacer esto, sabemos sí, si es que van a estar todos las mismas personas, ¿no? ok, vamos a hacer esto, vamos, vamos otra vez aquí no sé si tú recreate, vamos a hacer el ejercicio este rápido, el primero, y luego vamos y resolvemos dudas para ver si queda claro, porque es más fácil hacerlo que explicarlo, Sí, ¿sí? Ido. Ok, ok, entonces vamos a crear dos grupos, entonces en el primero, ¿quién era el uno? Persona Yo. 1. Ok, Francisco. Francisco el 2. Yo he hecho 1, 2. dos. Francisco el Uber. uno, Ok, yo perfecto. Perfecto. ¿Y el 3? Yo soy el 3. Diana. Perfecto, Diana. Ok. Ok, Diana, te voy a cambiar por... Ok, entonces en el room 1, hay una persona ahí que está en el room, ya no lo voy a aceptar porque voy a perder contexto. Vamos a irnos al room. Están ustedes tres y en el otro room están las otras personas que faltan. Edna te envió al room, te vas al room 2 y hacemos el ejercicio 8 minutos. Yo voy a enviar, aquí le estoy enviando el Miro y quizás es más fácil hacer el ejercicio y luego hacemos las preguntas para ver si nos quedó claro. Perfecto. Entonces, ahí ya les he pasado el link de Miro, por favor vayan. Grupo 1 es el 1, 2, 3 y los otros son el grupo 2 y vamos a dar 8 minutitos para que respondan la primera parte de ideal. ¿Sí? ¿Vale? Ajá. Una Creo pregunta. que Diana Sí. te falta en el grupo Si por 1. ancho de banda no, Grupo 1 está Diana, Edgar, Francisco y Uber. si por ancho de banda no puedo yo, por ejemplo, abrir el Miro, podría participar en el room junto con Sí, el equipo para que otro se encargue de escribir en Miro. Gracias. sí, no hay problema. Lo importante es que haga la conversación ahí del grupo, ¿vale? Ok, entonces vámonos ahí 8 minutos. De todos modos, voy a ir a los grupos para ver que hay alguna duda. Vámonos ahí, 8 minutitos y luego hacemos el debrief y ahí nos quedamos. Ya yo Por les favor. ayudo a compartir, ¿ya? Y ya que te quedas desde ahí de uno. Sí, ya me quedé aquí. Fantástico. Ya tenemos facilitadora del Miro, fantástico. Ya dice, el ideal, ¿no? Ahorita nos toca, dice, imaginemos llegar a los clientes adecuados, satisfacer sus necesidades estratégicas, lograr los resultados en la forma en que aspiramos. Necesidades, estrategias, sus necesidades, nuestra estrategia. O sea, aquí es como que logramos de la perfección. Dice, al responder a las preguntas del cuadernillo, considere las diferentes perspectivas. Sponsor, gerente, líder de equipo, experto en la materia o profesional, por ejemplo, antes que la suya. O sea, es como que ponernos en varios roles, ¿no? Pero estoy viendo que el método implica que quien esté manejando esto tiene que estar solo como observador. No lo sé. ¿Qué- Ahorita qué- estamos qué- viendo. ¿Queda claro, chicos? Nos vamos ya a la sala principal y resolvemos dudas. Es ¿Hay que no algo hemos por hecho ahí nada todavía. O sea, cómo ahorita, escriben ese ideal? ¿cómo Ujú. describirían ese ideal? Tal vez de Edgar, Francisco, Dianita, imaginándose llegar a los clientes adecuados, ¿cómo describirían ese ideal? Esa era mi pregunta. Para no perder tiempo ni enfoque, necesitaba que el cliente esté formando parte del equipo. Asumamos que yo soy el cliente y aquí extiendo a que puede ser utilizado para asuntos técnicos como no técnicos. Entonces Ok. voy a plantear un ejercicio no técnico y mi necesidad es tener mi propia comida. Entonces entran ahí las tres preguntas de la conversación súper chévere. ¿Qué significa tener mi propia comida? Ver si pues, es posible que yo tenga la capacidad de generar mi comida, no toda la comida, pero al menos algo de comida que me permita ahorrar costos dentro de un proceso de incertidumbre económica.
Ese es más o menos el escenario. ¿Cómo sería este objetivo? ¿Qué me ofrecen ustedes? O sea, si es que le ponemos que ese es su cliente ideal, por ejemplo, para mí, describir ese ideal sería tener la capacidad de generar recursos de manera sustentable. Correcto. Ya. Entonces, por Ok. ejemplo, es a través de la conversación limpia que vas llenando este cuadernillo porque se necesita que esté el sponsor, el gerente, el líder del equipo, el líder profesional. Entonces nos damos cuenta que los distintos roles implica que este es un taller o este método aplíquese para más de una persona y una perspectiva y es fuera del cliente, que sería Sí. el que apoyaría y el que resolvería tal vez por su capacidad de creación analítica, el experto. A- aquí, Francisco, tal como lo hicimos en el ejercicio inicial de la flor, lo que buscamos es entender qué significa para ti llegar a los clientes adecuados, satisfacer sus necesidades estratégicas. Cuéntanos desde tu ideal, desde tu punto de vista, cómo es ese ideal y luego Ah, le bacán. preguntamos un poco. Sí, Ajá, dispongo de un espacio no muy amplio, pero es un espacio en el cual me veo la necesidad de poder utilizar más de un nivel, no solo a nivel de tierra. sí. Entonces, estoy intentando proyectar sembríos cortos que no Ujú. necesitan mucho cuidado, como para efectos Ok, de poder asegurar esta capacidad. Ese es mi objetivo anual. ok, ok. Vamos a preguntar a otra persona, por ejemplo, el caso de Edgar, ¿cuál sería tu situación ideal cuando llegas a los clientes adecuados, cuando satisfaces sus necesidades estratégicas, cuando logras resultados que aspiras? Yo he puesto tres cosas, Ulises. La una, cliente feliz. Imagínate, o sea, cliente feliz cualquier cosa, ¿no? Segundo, autoservicio fácil, eficiente y eficaz. Sí, Tercero, beneficios tangibles. Y sí, para mí es importante a través de eso una recompra. una recompra. Ok, ahora vayamos con Uber, por ejemplo, Diana. Diana, ¿cuál es para ti esta situación ideal? ¿Cómo la describirías con un par de frases? O sea, para mí sería tener un buen marketing, de ahí también sería tener referidos, que poder tener referidos para seguir haciendo negocios. Ujú. Eso sería. Ok, un buen marketing, un buen de referidos. Ok, aquí lo importante o sea, es que es un proceso más largo. Ujú. Vamos a regresar un poco vamos a regresar al salón principal. Sí, yo Eh, te comparto el que se me vino, ¿no? Para mí, por ejemplo, sí, es lograr conectar con los clientes más allá de una transacción monetaria. Si yo ya ok, trascendí la transacción monetaria, para mí siento que fue el sí, ideal, ¿no? Eso. ok. Edna nos Eh, quiere invitar entonces a la parrillada, a jugar golf, irnos a la Exacto. montaña el fin de semana. ¿Sí o no? bueno, la situación ideal también podría ser o sea, la situación ideal para mí es un poquito distinta para Edna y es un poquito distinto para Francisco y al final eso es lo que buscamos, ¿no? Entender cuáles son las diferentes perspectivas. Yo podría decir, mi situación ideal es un equipo que trabaja con la capacidad correcta, un equipo que tiene las habilidades correctas para resolver el problema, donde tenemos balance, donde trabajamos con el usuario, y donde se entiende quién es el usuario, donde se priorizan sus necesidades. Yo aquí estoy haciendo un poco ese ideal, ¿no? ¿Cuál para mí es ese ideal? Pero ese ideal para mí es distinto para Edgar, es distinto para Diana y para Uber, como lo hemos estado viendo. Y justo de eso se trata, de que podamos poner aquí un poco ese ideal. ¿Cuál es ese ideal? Como lo hicimos al principio del ejercicio, ¿no? ¿Qué significa para ti una flor? Y luego, bueno, hay un proceso, ¿no? Donde vamos a buscar obstáculos y luego nos vamos a ir por outcomes. Y los outcomes luego lo vamos a organizar. Pero bueno, esto es una primera parte. No sé si alguien más quiere poner algún otro ejemplo de este ideal. Sí, ¿no? ok. Yo me había ido un poco más atrás, pero porque pensé que era Sí, cómo hacía para llegar, o pensé que cómo hacíamos para llegar a ese ideal. sí, Entonces había planteado temas como igual, tratar de identificar o personalizar ese cliente ideal que quisiera tener
¿sí? Tratar o tener de identificar cuáles son sus necesidades y cómo ese producto que yo tengo satisface esas Sí, necesidades de ese cliente, ¿sí? sí. Y Vamos a sobre, cerrar los grupos porque igual, dale. bueno, porque no sé si hay otras personas por ahí esperando para que no, bueno, al menos poder cerrar entre todos. Ok, Sí, vamos a ir. salgamos a la sala grande. Hola, hola. Bueno, igual es una lástima que solo hayamos podido participar en un solo grupo, pero aquí, bueno, como comentábamos en el grupo, está este cuadernillo, ¿no? La idea aquí es que a partir, voy a explicar, no sé si hay alguna duda que aquí podemos comentar en general, pero si quieren, comentamos alguna duda y explico el proceso general que íbamos a hacer. No nos va a dar tiempo de hacer todo el proceso, pero al menos se den una idea de hacia dónde íbamos y qué estábamos haciendo. Eh, ¿Quieren que empiece primero explicando el proceso global y luego vamos por dudas? ¿Les parece bien así? A mí Estoy de sí. acuerdo. Sí. Entonces, la idea aquí es que a partir de algo que es un poquito abstracto, vamos a decirlo de esta forma, nos imaginemos una situación ideal, ¿no? Esa situación ideal es parte de este ideal, ¿no? Que vemos por aquí, ideal. Y este ideal se parte de una frase como esta, ¿no? Donde digamos, las cosas se embonan, ¿no? Las cosas básicas, las cosas más relevantes se embonan bien, cubrimos las necesidades estratégicas, llegamos a los clientes adecuados y en la forma en que aspiramos llegar, ¿no? Pero aquí hay un montón de, digamos, cosas que no son tan concretas de cómo vamos a llegar. Entonces aquí lo que empezamos es empezar a definir ese ideal. ¿Cómo es ese ideal? Y como vimos por aquí, para algunos puede ser cliente feliz, para otros beneficios tangibles, para otros una recompra, para otros marketing, para otros capacidad de generar un recurso. Y aquí la idea un poco es describir y bajar ese ideal en forma en que el equipo entienda a qué se refiere, ¿no? Luego, la idea de este ejercicio era contar historias, ¿no? De visión de qué historias podemos contar. Y aquí la idea sería pues ver que hay una armonía entre el product owner y el desarrollo, o hay una buena armonía con los stakeholders y lo que se entiende del usuario, o podemos contar X historia, ¿no? Podemos inventarnos una historia de ese ideal con la idea de entender bien hacia dónde estamos llegando como visión, como ideal. Y la idea aquí de responder a esta pregunta de qué necesidades estamos satisfaciendo es también identificar cuáles son las partes en donde hay el problema y cómo están siendo resueltas. Luego, ya que se entiende un poco todos esos obstáculos, de todos esos obstáculos, el equipo va a elegir, va a empezar no va a elegir, va a empezar a identificar cuáles son todos esos 5 o 10 obstáculos. ¿Cuáles son esos 5 o 10 obstáculos? ¿Qué es lo que impide que un cliente sea feliz en este caso? Entonces alguien podría decir, bueno, se impide que no entendemos su problema, ¿no? O qué impide, que detiene tener una relación a largo plazo. Entonces alguien responderá de alguna otra forma, ¿no? O qué impide tener, por ejemplo, alguien que dijo aquí, tener la capacidad de generar recursos de manera sustentable. ¿Qué está deteniendo eso? Creo que fue Francisco. ¿Qué detiene eso, Francisco? Solo para hacer el ejercicio muy rápido. Fue Edna. Lo de lograr conectar con mis clientes más allá. No, Sí, sobre la capacidad, poder tener una capacidad de financiera manera sustentable. sustentable. Yo ¿Qué, traté de resumir lo de Francisco, pero no sé, a Ok, mí sí. perfecto. qué, Para qué, nosotros es qué poder dos? tener un fondo que nos permita Sí, cubrir los materiales sí, apropiados que se requieran e ir sí. tratando de cubrir exactamente ese fondo. Pero ¿qué dos o tres obstáculos concretos detienen eso? Ah, que no tenemos muchos canales de ingresos de fondos. Ese No es tenemos muchos canales de ingreso de fondo, que sería uno. No tenemos muchos canales de ingreso, ¿ok? ¿Qué otra cosa? ah, no tenemos mucha experiencia también buscando justamente esos canales como crowdfunding. ¿Ok? ¿Qué otro, Otro qué más, otro, qué otro, qué otro obstáculo? tenemos un problema de sol porque
está cambiando los calendarios de donde supuestamente debería sembrar. Entonces tenemos que ir acomodándonos y ir moviéndonos, por ejemplo, es un proceso de experimentación hasta lograr tener que se dé la vuelta en el ciclo. Ok. Vamos ahora con otro ejemplo. Cliente feliz. ¿Quién dijo cliente feliz? Edgar, Yo, Ok, Edgar, ¿qué detiene el cliente feliz? ¿Cuáles son los obstáculos para el cliente feliz? buena pregunta. Yo creo que un obstáculo, podemos mirar internos y externos, ¿cierto? Un interno sería tal vez esa falta de conexión que mencionaba Edna, porque Edna quería ese ideal de llevarlos a la parrillada y al gogo a sus clientes. De pronto Ok. no hay esas relaciones de engagement para eso. Eso Ok. puede ser algo interno. Falta de Algo conexión. externo. No, Ajá, no falta de importa, no conexión. importa si es externo o interno, simplemente dime qué detiene que el cliente sea feliz. ¿Qué otra cosa detiene que el cliente sea feliz? De pronto también, aparte de esa falta de conexión, em, puede ser la forma en cómo se entregan los servicios, la desconexión al entregar los servicios. Por ejemplo, en mi negocio tienes un montón de temas, entre ellos, por decirte, los temas de entrenamiento, capacitación en formatos e-learning, por ejemplo. No tienes Sí, esa conexión, no necesariamente son felices, tal vez por esto, sí, pero habrá que mirar ya. exactamente la foto del cliente. Y aquí le estoy dando el ejemplo de cómo están saliendo obstáculos, ¿no? Entonces, aquí la idea es que a partir de esos obstáculos continuemos un poco el flujo y luego saquemos conversaciones limpias a partir de outcomes. A partir de esos obstáculos sacamos resultados. Si quieren, lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos volver, creo que no nos va a alcanzar a hacer lo demás, pero podemos definir otra fecha. Si ustedes se comprometen a venir en otra ocasión, repasamos un poco todo y con más gente podemos hacer el taller. Quizás en la siguiente sesión lo hacemos más práctico o lo enfocamos más a hacer este ejercicio. No sé, Edna, ¿tú cómo ves? Pero es que sí es importante que la gente prenda las cámaras, que esté dispuesta a hablar, porque de entrada hacia el principio es como cuesta un poco y eso también quita un poquito de tiempo. Y entonces al final pues no sabes quién participa y abrir los grupos es más difícil. Eh, pero ya si hay más gente y todos sabemos quiénes van a participar y todo, podemos ir a hacer el taller en 1 hora y media. Y es un demo de taller porque el taller puede ser más grande, pero yo creo que esto podría repetirse sin problema en unas semanas y hacer una comunidad de outcomes, ¿no? O sea, o de ese tema, no sé, hablando en voz alta de nada. Sí, de hecho, este espacio, bueno, les comentamos al inicio, la idea es como que ir descubriendo herramientas para que no nos entre el agua al coco, que a veces es complicado. Pero podríamos hacer otra sesión, más bien, si es que nos puedes ayudar, estamos a disposición. Podemos hacer la invitación a las personas que están en este momento aquí. Podemos avisarles. La idea tal vez sería, Ulises, en la siguiente sesión, entrar directamente a la parte práctica. Nosotros vamos a colgar esta introducción que hubo al inicio de tu parte. Tal vez lo Sí, podemos poner como prerequisito para que si es que llega gente nueva, pues pasen por el videíto de esta primera para que entren sí, limpiamente sí. al segundo taller. Sí, o sea, creo que lo ideal sería que al menos estuviéramos 9 personas para hacer 3 grupos de 3 y podamos compartir un poco cómo nos fue, o sea, podemos hacer un aprendizaje entre grupos también. En este caso solo hubo un grupo, el otro no estuvo muy Ajá. activo y eso también da un poco más de dinámica. Como quieren organizarlo, no tengo problema, hasta Ujú, ahora podríamos volver a organizar otro día. ujú. Mi invitación sería a las personas que están interesadas en este caso, a la parte 2 tal vez si nos dejan por aquí sus numeritos, más o menos se Sí, registraron unas 20 personas en este taller, pero estamos sí. aquí los que estamos, entonces tal vez les voy a enviar esa información más el video y pues les avisamos de la siguiente sesión, que puede ser en una semana o dos. Y mi Sí. gratitud considerando las zonas horarias. Es Mm. gran esfuerzo de tu parte compartir lo que estás compartiendo. Entonces,
por lo menos yo me comprometo. Sí, a los que no estuvieron desde el inicio, pues encontramos esta hora, dado que Ulises está en Barcelona. Entonces, Sí, por lo general es fácil trabajar a estas horas, pero ya otros horarios sería muy temprano para nosotros. sí. ¿Quieren unirse a las 6? Ahí estamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que el tema del lenguaje limpio en Latinoamérica no está explotado, está muy virgen, y creo que es una herramienta muy potente. Creo que podemos seguir practicando un poco más sobre el tema y también, bueno, ahí evangelizar y trabajar un poco más con esos temas. Eh, pues nada, encantado, chicos. Espero que les haya parecido interesante. Esto es, bueno, también es parte de un taller más grande de Agenda Shift y con quien también estoy trabajando y bueno, encantado de compartir con la comunidad. Por ahí, Ulises, yo Edna. tenía una pregunta. Sí, 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 claro. Ah, yo estaba partiendo de que como son conversaciones limpias, en una conversación hay tanto el emisor y el receptor, y es un Ujú. canal, es bicanal, es tanto entre el emisor y el receptor y el emisor. Sí, Entonces, esa complejidad de bicanal hace que de pronto, al tratar de hacer una conversación limpia en sus primeros ejercicios, como que insertes dentro de la conversación como para preguntar y por qué, y por qué, y por qué, o un poco más en busca de estas salidas o de estos logrables, entregables, es como, no sé, pregunto otros factores asociados. Preguntaba, por ejemplo, ¿qué es lo que sientes? O sea, ¿cómo te sientes alrededor de? De pronto me di cuenta también que estaba influyendo en una posible ujú, respuesta. Entonces, me gustaría saber cómo logras mejorar esa capacidad de abstraer de tipo coach sí, a un mensaje sabiendo que es dual, es sí. bidireccional. Sí, mira, la idea de lenguaje limpio son preguntas muy simples, no son preguntas muy complejas, y las preguntas son enfocadas en, cuenta un poco más, a qué te refieres, eh, dónde se encuentra eso, ¿no? Eh, Podemos hacer un ejemplo, ¿no? O sea, por ahí tengo 5 minutos más, eh, 5 o 10 minutos más, pero la idea es básicamente no imponer, o sea, porque muchas veces con preguntar solamente no es un ejercicio limpio. Muchas veces si preguntamos y en la pregunta ponemos algo de nuestra cosecha en la propia pregunta, entonces ya no es tan limpio, Ajá. ¿no? Entonces hay que tener cuidado que la pregunta sea con la idea de que ayude a la otra persona a explicar qué es lo que quiere decir realmente sin nosotros eh, pues, imponer eh, nuestras propias ideas, básicamente. ¿Tienes Sí, un ejemplo, por ejemplo? O sea, es que me doy cuenta que son preguntas como, no es una receta, primerito, simplemente ¿a es qué? una estructura de preguntas. Ajá, Por ok, ejemplo, ¿qué clase? Ya entra el concepto clase, o sea, ya es englobar y es hacer que quien deba responder a la pregunta, ¿qué clase? ah, es la capacidad de él de responder. sí. Sí, o sea, tenemos que armar un taller más en profundidad. No, ahorita no hay tanto tiempo, ¿no? Pero, o sea, básicamente es profundizar y practicar un poco, ¿no? Ya. Si quieres te puedo preguntar, ¿qué quieres conseguir? Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. ¿Qué quieres conseguir en los próximos 3 meses, Francisco? A cumplir, o sea, cumplir al menos con dos de los entregables trimestrales que tengo, que son, por ejemplo, el recolectar el humus cada 3 meses, que implica es todo un sistema. Entonces me Ujú. lleva tiempo y al menos de ese quisiera. Ok, cuenta un poco más de esa... em, Todos los desperdicios orgánicos de las comidas de todos los días los depositamos troceados en un tarro que va diariamente al siguiente día a un tarro más sí, grande, donde sí. pones tierra de tal forma que cuando se llena este tarro, lo dispones en otro lugar que es donde está el compost y donde está el humus,
básicamente, que es de ahí al trimestre que cosechas. Sí, yo creo que, o sea, aquí estamos hablando más como o sea, quiero hablar de qué tú quieres lograr y que dependa de ti, ¿no? O sea, creo que estás hablando con más cosas más técnicas y se puede, pero tendríamos que hacer como otro formato donde ahorita no hay mucho tiempo. Ya, Yo te ok. quería poner un ejemplo muy simple de tú qué quieres lograr los próximos 3 meses personalmente. Vamos a reenfocar un poco la pregunta para ver si podemos llegar a un ejemplo de cómo puede funcionar el lenguaje limpio. Tú, Francisco, de forma personal, eh, que quieres lograr. Algún ejemplo simple, no tiene que ser algo muy complejo. ¿Qué te gustaría Actualizar lograr? mi blog. ¿Perdón? Actualizar mi blog. Ok, excelente ejemplo. ¿Qué clase de blog es tu blog? Ah, son las investigaciones que hago sobre temas relacionados al software. Ok, ¿hay algo más acerca de ese blog que quieras contarnos? La idea es que tengo mucho material que ha sido embodegado hasta algún rato de publicar, y mi intención es llevar estas publicaciones para que puedan ser consultadas por otros agilistas. Ujú. ¿Qué clase de consultas? Por ejemplo, yo hice una pregunta al inicio. Para mí, hablar sobre los miembros de un equipo está bajo una perspectiva que se llama TeamView, que es analizar justamente no solo psicológicamente al codificador, al analista de negocio, al cliente, sino tratar de hacer una serie de ejercicios ahí. Por ejemplo, agilizarte entra también dentro de esa misma línea, como las danzas o qué sé yo, que incorporan. Por eso hice la pregunta de sentimientos, intuición, etcétera, viéndole al ser humano como hombre, con esos aspectos, no solo como rol, sino como persona. Ok, ahí, bueno, eso fue un ejemplo de lenguaje limpio, ¿no? Y creo que ahí traes como muchas cosas, ¿no? Del blog, muchas cosas técnicas que a lo mejor tú tienes más en conocimiento en detalle que yo no conozco, pero la idea es que con preguntas muy simples yo puedo tener una conversación sobre lo que tú estás pensando. Y por lo que yo entiendo, hay muchas cosas sobre el blog, ideas, y bueno, ahorita no es el espacio para indagar en eso, pero sí, sí, Edna, no sé si quieres comentar algo. Sí, del ejercicio que acabas de Sí. realizar, yo no sé si es como un insight, pero lo que se me viene a mí, por ejemplo, si estuviera, si, digamos que Francisco dio un ejemplo de una empresa, pero ahí, Sí. por ejemplo, a mí no me queda claro todavía el resultado. O sea, la idea sería seguir aplicando las preguntas hasta que tú tengas claro un resultado en el que tienes que trabajar Ujú. para tomar acción en función de eso. Entiendo. Por ahí Edgar Mm, también alzó la mano. sí, Edgar, adelante, sí, sí, sí. A ver, vamos. Yo tengo una pregunta, chicos. A ver, Sí, de lo que yo veo, bueno, estuve rapidísimo en la parte inicial que tú como nos compartías, Ulises, pero ya al ver la herramienta, igual creo que tengo algunas dudas, así como Francisco. Eh, ¿Sabes qué me gustaría a mí como sugerencia? Mirar un ejercicio ya listo y seguirle y hacer una foto de ese ejercicio, por decirte, con el negocio de Francisco. Por ejemplo, si yo pongo ese tema, un producto, servicio, negocio, lo que quieras, que ya esté desarrollado, me voy a hacer mejor una idea, porque ahorita yo sí me estoy dando las vueltas. No me entre el agua al coco, Edna. Y yo creo que le pasa igual a Francisco. Me estoy dando las vueltas cómo hacer un check. Me parece una herramienta súper simpática, sin embargo, todavía no la logro. O sea, se ve sencilla, se ve simpática, pero por alguna razón no conecté tampoco con el no, no, flujo. no, es complicado porque, o sea, es como un cambio un poco como de forma de hacer las cosas, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es problema-solución, eso es lo típico. Entonces aquí lo que dijimos es que si nosotros lo que queremos es trabajar un problema, el problema a veces no está definido, el problema a veces no es el correcto, especialmente cuando trabajamos en empresas, ¿no? O sea, quiero como hacer el recap de todo esto. Y la idea de outcomes es que yo a partir de tener estos outcomes, yo puedo saber cuáles son los obstáculos de esos outcomes, porque entonces yo puedo decir qué es lo que yo quiero como outcomes, qué es lo que yo quiero como resultados. Como resultado yo quiero un equipo que trabaje de forma colaborativa, muy bien. Y entonces, ¿qué detiene eso? ¿Cuáles son los obstáculos que detienen el trabajar de forma colaborativa? Entonces yo puedo hacer un listado de qué es lo que detiene. Lo que pasa es que lo que para mí es un obstáculo es distinto a lo que es para Diana, y lo que es distinto para Diana pues es distinto a lo que es para Edgar. Entonces aquí básicamente es de forma muy general cambiar un poco el chip y trabajar a partir de resultados hacia atrás.
sobre para llegar a esos resultados, qué le detiene y luego empezar a trabajar ciertas acciones. Es un poco la idea del cambio. Sí, sí, sí. Una pregunta, sí. Yo creo que me quedé atado en eso cuando veíamos el tema de los roles o los tipos de stakeholders. Tienes, por ejemplo, al sponsor, tienes al CEO, tienes al cliente. Esa parte también en la duda, porque Francisco pregunta, oye, si juntas un equipo multidisciplinario para esto, ¿cuál es el foco que vas a tener? ¿El foco cliente, el foco empresa? ¿Vas a hablar en nombre de...? Sí. Esa parte también me quedó. Sí, bueno, esto ya entra con temas más complejos, pero, o sea, si lo que queremos es buscar un ideal, hay que buscar un ideal, por ejemplo, si lo que vamos a elegir es un ideal de empresa anual, pues obviamente hay que buscar integrar a todos los que están participando, ¿no? O sea, hay que integrar a toda la estructura, ¿no? Y esa estructura hay que hacer un taller, organizar un taller donde todos puedan conversar, donde todos puedan mostrar su ideal y donde cada quien pueda explicar a qué se refiere con ese ideal, ¿no? Es un trabajo de bastantes horas, no es algo que se va a lograr Y, en poco tiempo y y por, luego ir ej- buscando, sí, Edna. sí, y por ejemplo, si yo tengo un ideal de arquitectura empresarial, por ahí tal vez va a estar el gerente de tecnología y Sí, van a estar mis arquitectos y ellos van a hacer mi foro. O sea, más bien dependería de qué problemas quiero trabajar en mi supuesto ideal. O sea, si voy a hacer, por ejemplo, planificación estratégica, van todos los líderes de la organización. Si voy a hacer esto que les comento de solo la ujú, arquitectura empresarial, estará la capa de arquitectos de mi empresa y sí, así, o sea, voy eligiendo los roles en función sí, del ideal que quiero construir, ¿no? En qué ajá, contexto, en qué área, etcétera. O sea, sí, entiendo yo, a mí, en cambio, o sea, les sí, comparto lo que yo entendí cuando tú lo compartiste, es que sí. realmente uso esta estructura en función del ideal que quiero compartir, Sí, ¿no? ojo con el ideal. O sea, el ideal parte de algo que se llama imagen generativa. Es que hay como conceptos que no alcanzo a explicar porque tampoco hay tanto tiempo. Pero aquí, por ejemplo, voy a regresar a la presentación. La imagen generativa que nosotros hemos propuesto es la siguiente. Y ahí por ahí lo comentamos en el propio Miró, ¿no? Imaginemos llegar a los clientes adecuados, satisfacer sus necesidades estratégicas, lograr resultados en la forma en que aspiramos. Ese es el ideal. Es algo un poco ambiguo. Entonces tú podrías decir, imaginemos una situación donde la arquitectura satisface la necesidad de todas las aplicaciones, donde son cubiertas las necesidades de todos los integrantes. Lo dejas de una forma que es ideal, que es abierto y que a todo el mundo motiva, y luego sobre ese ideal preguntamos qué significa para ti ese ideal, dame ese detalle, ¿no? Entonces ya vas indagando en base a entender qué significa para cada uno. Pero tienes que crear una imagen generativa que dé pie a una conversación a todo el área de arquitectura y entonces cada quien puede explicar cómo llegaría a ese ideal, esa imagen generativa para que pueda crear estos outcomes. Un patrón. Sí, vale, vale, Interesante. chicos. Sí, bueno, si quieren, como les digo, o sea, si quieren, repitamos esta sesión. A mí me gustaría repetirla desde el principio porque hay como temas que no, o sea, no solamente es hacer el miró, también hay que como repasar el lenguaje limpio y llevarte un poco más a detalle a ciertas cosas. Pero bueno, quería simplemente hacerles esta introducción de esto que también está en inglés, lo estoy pasando al español y podemos hacer un taller en unas semanas a esta hora con más tiempo y volvemos a hacerlo con más personas, con otro tipo de imagen generativa. Hoy hablamos de productos, pero podemos hablar de otro tipo de imagen para hacer ejemplo de otra cosa. Perfecto. Bueno, Gratísimas por ese tiempo compartido. bueno chicos, pues nada, si quieren ahí agregarme en LinkedIn, pues me buscan Ulises Águila, por ahí les paso mi perfil, por ahí creo que alguien ya me agregó. Sí, Eh, si ven en las publicaciones también que hicimos desde Agilizarte, está tagueado Ulises. ah, bueno, ahí está, ahí también. Chévere. Vale Gracias. chicos. Muy bien, pues un placer estar aquí con ustedes. Saludos desde aquí Barcelona. Y bueno, pues encantado. Por aquí ya nos estamos viendo. Y gracias, Edna, por la invitación. Esperemos que sea el principio de más colaboración y de más cosas. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias, Ulises. Muchas Y a gracias, Ulises. todos, nos vemos pronto en la Eh, siguiente sesión. Es súper interesante esto. Yo la verdad que a mí me ha costado ya un par de años estudiándolo y trabajándolo y es súper interesante. Es un cambio totalmente distinto a cómo trabajamos tradicionalmente y creo que tiene mucho potencial. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en contacto, chicos. Excelente. gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao.